crack de la Premier lo infló de elogios. La frase rebotó con fuerza en las redes y sacudió el pulso del fútbol inglés cuando Alexis Mac Allister, campeón del mundo con Argentina, se detuvo a recordar con lujo de detalles lo que significó compartir la mitad de la cancha con Moisés Caicedo, hoy figura del Chelsea. El argentino no eligió un escenario solemne para su confesión, sino una charla distendida con los streamers Teo de Elía y Agusneta, donde las palabras fluyen sin libreto y la verdad suele aparecer sin maquillaje. En ese espacio, Alexis Mac Allister dejó escapar una sonrisa al evocar los tiempos en los que el Brighton encontraba equilibrio gracias a una dupla sudamericana que combinaba despliegue, lectura de juego y una sintonía que se percibía desde la tribuna. El recuerdo no fue una postal congelada, fue una escena viva que volvió a latir. Cuando Alexis Mac Allister dijo que Moisés Caicedo jugaba terrible bien, no fue una exageración de sobremesa, fue la síntesis de decenas de encuentros en los que el ecuatoriano sostuvo al equipo con recuperaciones limpias, pases seguros y una presencia que imponía respeto sin necesidad de gestos altisonantes. En el Brighton, esa sociedad se transformó en un punto de apoyo para los técnicos que buscaban orden y vértigo a la vez, una mezcla difícil de conseguir en la Premier. El vínculo entre ambos no se limitaba a lo que ocurría durante los 90 minutos. El argentino remarcó que la conexión también se construía en las charlas, en los momentos previos a saltar al campo y en las correcciones que se hacían sin levantar la voz. Esa complicidad fue creciendo partido a partido, hasta convertir al mediocampo del Brighton en una zona donde el balón circulaba con sentido y los rivales encontraban pocas grietas para avanzar con comodidad. En ese tiempo, el equipo del sur de Inglaterra transitó una etapa de identidad clara bajo la conducción de Graham Potter primero y de Roberto Di Servi después, dos entrenadores que apostaron por la salida limpia y la presión ordenada. En ese esquema, Moisés Caicedo fue pilar, un volante que no se escondía cuando el partido se volvía áspero y que sabía ubicarse cuando el rival buscaba lastimar por dentro. Alexis Mac Allister lo vio crecer desde cerca y lo dijo sin rodeos. La anécdota que contó el argentino terminó de pintar el retrato del ecuatoriano. Reveló que sabía que a Moisés Caicedo le gustaba ir fuerte, pero que al mismo tiempo era un futbolista tranquilo, de esos que no confunden intensidad con descontrol. En más de una ocasión, Alexis Mac Allister le pedía que apretara un poco más en la marca, que no dudara en ir al choque, y el ecuatoriano respondía con firmeza, sin necesidad de recurrir a entradas desmedidas. Ese equilibrio entre fuerza y serenidad fue una de las claves que convirtió a Moisés Caicedo en un nombre propio dentro del fútbol inglés. No es un volante que busque la patada para marcar territorio, sino uno que anticipa, se perfila bien y elige el momento justo para intervenir. En una liga donde el ritmo no da tregua, esa capacidad para leer la jugada antes de que explote se vuelve un valor que los compañeros agradecen y los rivales respetan. El recorrido compartido entre ambos sudamericanos tuvo números que respaldan la memoria emotiva. Coincidieron durante más de 2 años en el Brighton, entre enero de 2021 y junio de 2023, un periodo en el que el ecuatoriano incluso sumó experiencia en el Beerschot para ganar rodaje antes de volver con mayor peso específico. En total, jugaron juntos 47 partidos oficiales, suficientes para construir una sociedad reconocible dentro de la Premier. Cada uno tomó luego su propio camino, pero el rastro de aquella convivencia sigue presente en la manera en que se refieren el uno al otro. Alexis Mac Allister emigró a Liverpool con la mochila de campeón del mundo, mientras que Moisés Caicedo dio el salto al Chelsea, un club que exige resultados inmediatos y que no concede demasiado margen para la adaptación. En ese contexto de presión constante, las palabras del argentino resonaron como un respaldo que no se regala. El presente del ecuatoriano en el Chelsea está marcado por la responsabilidad de sostener el mediocampo en partidos de alta exigencia. El equipo atraviesa etapas de reconstrucción, con cambios de piezas y de enfoques, y en ese proceso Moisés Caicedo se convirtió en un punto de referencia por su capacidad para ordenar, recuperar y ofrecer salida clara cuando el juego se vuelve espeso. No es un rol cómodo, pero es uno que asumió con la naturalidad de quien sabe a qué juega. Más allá de los elogios que llegan desde fuera, el propio Moisés Caicedo también habló de su momento actual y del entorno que lo rodea. En diálogo con medios del club, valoró la llegada de Liam Rossenior y la manera en que el estratega inglés plantea el trabajo cotidiano. El ecuatoriano destacó que el entrenador busca potenciarlo, llevarlo a un nivel superior, y que ese mensaje directo se transforma en un combustible que empuja a no relajarse. El primer contacto entre ambos fue revelador para el volante tricolor. Moisés Caicedo contó que el día que llegó Liam Rossenior tuvieron una charla centrada en su juego, en lo que el técnico había observado en sus partidos anteriores y en los aspectos que pretendía pulir. Ese tipo de conversaciones, lejos de ser un trámite, suele marcar el tono de la relación entre futbolista y entrenador, porque definen expectativas y responsabilidades desde el inicio.
El ecuatoriano remarcó que escuchar a un entrenador decir que quiere ayudarte a ser mejor no es una frase de compromiso, sino una señal que impacta en la cabeza del jugador. En una liga donde cada fecha puede cambiar la percepción pública, sentir que el cuerpo técnico confía en tu potencial se convierte en un impulso para sostener la exigencia diaria, para entrenar con la misma intensidad que se juega los fines de semana. Esa respuesta interna es la que Moisés Caicedo intenta devolver en cada práctica y en cada partido. Él mismo explicó que se esfuerza al máximo para demostrar por qué el entrenador lo considera uno de los mejores en su puesto, una afirmación que no se sostiene con discursos, sino con rendimiento sostenido. En el Chelsea, donde la lupa está siempre encima, cada intervención del ecuatoriano se examina con atención quirúrgica. El eco de los elogios de Alexis Mac Allister se suma a ese escenario de presión constante. No es lo mismo recibir un halago genérico que escuchar a un excompañero de batalla en la Premier describir tu juego con precisión, recordando virtudes y rasgos de carácter. Para Moisés Caicedo, ese reconocimiento funciona como un espejo que devuelve una imagen construida en la convivencia real, no en el recorte superficial de un resumen de partido. En el fútbol de alto nivel, la memoria pesa. Los futbolistas cargan con lo que fueron, con lo que hicieron y con lo que otros dicen de ellos. La palabra de un campeón del mundo como Alexis Mac Allister no es un adorno, es una validación que atraviesa fronteras y que instala un relato alrededor del ecuatoriano, un relato que habla de talento, pero también de humildad, de trabajo silencioso y de una manera de competir sin estridencias. Esa combinación de atributos explica por qué Moisés Caicedo se ganó el respeto de colegas en el viejo continente. No llegó al radar europeo como una figura rutilante, sino como un volante dispuesto a aprender, a absorber conceptos y a adaptarse a un ritmo que no perdona distracciones. Con el tiempo, esa actitud se tradujo en actuaciones que empezaron a llamar la atención de los grandes, hasta desembocar en su llegada al Chelsea. El camino no fue lineal, y eso también forma parte del relato. La cesión al Beerschot, lejos de ser un retroceso, le permitió sumar minutos, equivocarse, corregir y volver al Brighton con una versión más completa de sí mismo. Alexis Mac Allister lo vio regresar con otro Temple, con mayor presencia en el centro del campo, listo para asumir responsabilidades en un equipo que empezaba a ser observado con lupa por la Premier. Cuando el mediocampo del Brighton funcionaba, la figura de Moisés Caicedo aparecía como un engranaje clave. No siempre era el que salía en la foto, pero sí el que sostenía la estructura para que otros brillaran. Esa capacidad de ser soporte, de ordenar desde atrás, es una virtud que muchas veces se aprecia con el paso del tiempo, cuando el equipo pierde ese sostén y el vacío se vuelve evidente. El salto al Chelsea lo expuso a otro tipo de exigencia, a un entorno donde cada punto se discute con dramatismo y donde la paciencia es un bien escaso. En ese escenario, la serenidad que Alexis Mac Allister describió como rasgo de su excompañero se vuelve un activo central. Moisés Caicedo no se deja arrastrar por el ruido, intenta sostener su juego incluso cuando el contexto aprieta. Las palabras del argentino también funcionan como un recordatorio de lo que el ecuatoriano puede ofrecer cuando encuentra socios que entienden su manera de leer el partido. En el Brighton, esa conexión fluía con naturalidad. En el Chelsea, el proceso de ensamblaje es más complejo, pero el potencial está ahí, latente, esperando que las piezas encajen con la misma armonía que alguna vez se vio en el sur de Inglaterra. En el fondo, el elogio de Alexis Mac Allister no es solo un homenaje al pasado compartido, es una señal hacia el presente de Moisés Caicedo. Es decirle que aquel volante que disfrutaba del juego y que encontraba equilibrio entre firmeza y calma sigue siendo reconocible en medio de un contexto más áspero. Es una invitación a no perder esa esencia que lo llevó a ganarse un lugar en la Premier. El tiempo dirá cómo se escriben los próximos capítulos del ecuatoriano en la Premier, pero las palabras de Alexis Mac Allister ya quedaron flotando en el aire del fútbol inglés. Son una fotografía verbal de lo que Moisés Caicedo fue y de lo que todavía puede ser en el Chelsea, un volante que juega con firmeza, que no necesita estridencias para imponer respeto y que sigue buscando crecer en cada partido.